como hablábamos recién antes de iniciar, que tiene bastante actualidad y tiene roza con cuestiones de agrarias, agroalimentarias, económicas, también relacionadas con la salud, así que cuando se habla de organismos genéticamente modificados y cuando se habla de propiedad intelectual, obviamente que es un tema que da para el debate y por eso nos parecía oportuno y agradecemos la presencia del profesor Juan Carlos Acuña este, bueno, para que nos haga, obviamente que no va a poder explayarse respecto de todas las aristas que tiene este tema, pero por lo menos una introducción eh, a la temática. Así que bienvenido, Juan, y bueno, estás en uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias, doctor Meca, por esta recepción, también al señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. Realmente estoy muy agradecido por esta convocatoria, que también eh, ha citado una obra que realmente no puedo dejar de mencionar, al doctor Ibarren, que es realmente el que promovió esta publicación y generó, vamos a decir, sus distintos espacios para desarrollar todas las cuestiones vinculadas con genéticamente modificados. Yo voy a tomar solamente una pequeña parte, para ello remito a todo el trabajo que ha desarrollado especialmente el doctor Iribarren, un generoso colega que ha tenido este gesto, vamos a decir, que considero apreciable respecto de compartir y convocar para trabajar estos temas. Es un tema de actualidad, más aún en estos últimos días va a recobrar actualidad. También quiero destacar y reseñar una cantidad de colegas que han publicado, que han desarrollado trabajos desde hace muchos años, de distintas ópticas, obviamente, tanto el caso del doctor Cabanera de la Cueva, Caselia, Bergen, Remiche, ¿sí?, que tuvo a cargo aquel famoso problema que tuvimos en el 2004-2006 con los embargos de soja en la Unión Europea, en Ámsterdam y en algunos puertos de España, al doctor Faciano, que promueve permanentemente encuentros en el Instituto de Derecho Agrario y participa activamente y ha escrito sobre temas de Sevilla también. El caso del Instituto de Derecho Agrario de Belville, Córdoba, que ha promovido, y parte de lo que voy a exponer son cuestiones que empezamos de hace un año atrás, de este instituto, empezó a promoverlo, por lo menos a promover el interés de todas las áreas, tanto de los operadores jurídicos privados, que es mi caso, con alguna actividad ocasional en el ámbito docente y académico, pero obviamente mucho en el sector privado. Yo soy totalmente trabajando en este sector. También citar el caso de Sánchez Herrero, Bustamante, Pastorino, Rapella, Sarnari, o sea, hay algunos que a lo mejor me olvide, pero bueno, me parece bueno y justo mencionarlo, el caso de Morales Lamberti, de Seman, y Tavieres, bueno, hay muchos que han desarrollado trabajos con distintas ópticas y distintas visiones y distintos enfoques. Yo lo que voy a hacer centro en lo que significa las variedades autógamas de cultivares comerciales extensivos, con los emblemáticos casos del trigo, de la soja, el algodón, la avena, el lino. Ahora vamos a ver de qué se trata cuando decimos autógamas. También las autógamas comprenden, aparte de estos cereales y oleaginosos, de cultivos comerciales extensivos, en la región pampeana y algunas partes del NOA y del NEA, los hortícolas, achicoria, arveja, berenjena, haba, lechuga, pimiento, poroto, tomate, todas estas variedades, obviamente quedan comprendidas dentro de la ley de semillas y dentro de lo que significa los derechos de propiedad intelectual. También el caso de los frutales, cítrico, durazno. Estas autógamas generalmente se designan cuando se realiza por el mismo individuo vegetal, donde los gametos masculinos y femeninos se fusionan en la misma flor, generando una autopolinización y autofecundación. Esto implica en autógamas que el producido de ese vegetal
va a mantener una identidad genética casi, o sea, perfecta. Y esto es bueno lo que genera, sobre todo el cultivo de cereales oleaginosos, en el caso de autógamas, los grandes conflictos por los derechos de propiedad intelectual que ocupa muchas partes de los reportes de prensa y todo eso. Pero quiero advertir que las variedades vegetales no se agotan con esto. Comprenden también estos que acabo de mencionar. La otra cara, las alógamas, ¿sí?, que tienen menos conflictos. Muchas de las mejoras genéticas o transgénicos o ingeniería genética aplicada a aquellos vegetales que son de polinización cruzada, que significa que necesitan gametos masculinos y femeninos que están en individuos distintos, necesitan para formarse lo que se llama el cigote de plantas diferentes, ¿no es cierto? El maíz, el centeno, el girasol, la alfalfa, que es una leguminosa de extendido uso para praderas de pastoreo animal, también los hortícolas, cebolla, zanahoria, remolacha, calabaza, frutales, todos ellos son indudablemente necesarios también como los frutales, manzana y peral, son alógamas. ¿Sí? Yo ahora voy a compartir un poquito esto, a ver si puedo compartir pantalla ya mismo. Esto entonces veíamos que estamos en el tema. Bueno, una cuestión que me gustaría dejar instalada es una expresión que se llama lo que yo le denomino la función social de la actividad productiva agraria. Es decir, hago una diferencia con lo que es la función social de la propiedad, como generalmente se expresa, porque no estamos en un sistema colectivista de propiedad estatal de la tierra, sino un sistema de propiedad privada. Si bien el carácter absoluto de la propiedad, obviamente ha cedido a partir de la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación en 2015, ha cedido terreno frente a lo que significan los derechos de incidencia colectiva. No solamente de carácter ambiental, sino podemos también decirlo alimentar. Pero bueno, lo que tenemos que sí concentrar es que la función social es de la actividad productiva agraria en la generación de productos agrícolas básicos, de alimentos para la población, no solamente para el consumo interno, sino, en este caso de Argentina, especialmente para lo que es la exportación de productos agrícolas básicos de manufactura de origen agropecuario, que representa un alto volumen en el concierto de la balanza de pagos y los ingresos fiscales del Estado Nacional y provincial y municipal. Respecto de la población, hay un dilema de la humanidad cuando hablábamos de la agrobitecnología que tiene todavía altas resistencias, sobre todo los organismos vegetales genéticamente modificados, respecto, porque hay cuestiones de bioseguridad que deben ser contempladas naturalmente, pero sí no impugnarla como tecnología, ¿no es cierto? Ya Malthus en el año 1798, si bien en un contexto histórico totalmente acotado a la isla de Gran Bretaña, decía que la población crece geométricamente y la producción de los alimentos aritméticamente. En 400 años la población del planeta creció un 1500%. Esto significa que hay una mayor población y una naturalmente mayor demanda de productos alimenticios o alimentos, ya sea en forma directa o indirecta, en este caso para alimentar animales a través de vegetales. El otro punto de inflexión lo tenemos y que recomiendo que si lo tienen a mano, léanlo, tanto el de Malthus, que es interesante porque habla de Poor Law, que es la ley de los pobres, ¿no es cierto?, donde atendía que el tema del hambre era una cuestión que hoy está instalado en la agenda de los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, lo que significa la alimentación y la pobreza frente al acceso alimentario. Ya Malthus en su pequeño reducto británico ya lo advertía, con muy pocos datos, pero con una proyección que uno no esperaba. Y aparece, naturalmente, con otro nivel de análisis mucho más profundizado, los límites de crecimiento
de Meadows, Randers y Meadows, o sea, Donella Meadows murió en el año 2000, Randers y Meadows siguen editando esa misma publicación, renovándola y revisándola permanentemente. La última creo que es del 2012 o 2014, que fue un informe llamado Club de Roma, eh, publicado en el año 1972 en el contexto de la Asamblea de Naciones Unidas, que tuvo como una gran influencia y consecuencia de ello se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en la década del 70. Podemos decir que todo esto avanzó y es tomado nuevamente en el año 87 con el informe de Brundtland, que influye en la Asamblea de Naciones Unidas del año 1992. Esta, a su vez, pone énfasis, obviamente, en el 92, en todo lo que es el desarrollo, configura el desarrollo sustentable, donde Brundtland, el informe al menos, lo construye sobre tres ejes. Habla del desarrollo sustentable con tres dimensiones: la dimensión ambiental, la social y la económica, o la económica, social y ambiental, depende del orden que cada uno decide poner, y que instala en casi todos los Estados miembros esta agenda en sus cartas magnas, en el caso nuestro, en el artículo 41 de la Constitución reformada en el año 94. Podemos decir también que en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible en el año 2002 se pone énfasis en el tema de la pobreza y el desarrollo sostenible. Este es un tema que quedó fuertemente agendado y se determinó en 2010 la realización de la Conferencia de Naciones Unidas de Río +20, que estableció un marco institucional para el desarrollo sostenible y la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza. ¿Sí? La idea incorpora la idea de la economía verde, que es un capítulo para hacer un tratamiento específico llevado al punto. ¿Sí? Solamente lo menciono. Uno de los resultados más importantes del Río +20 fue el lanzamiento del proceso de establecimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que son conocidos como objetivos globales, que fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2015 y que constituyen un llamamiento universal para poner fin a la pobreza, proteger el planeta, garantizar que todas las personas a 2030 disfruten de prosperidad y de paz. Así lo enuncian estos objetivos. Aquí, entre los objetivos formulados, se abre el lenguaje de Max Weber, opinable ventana entre la racionalidad teórico-formal, que emergen de nuestros cuerpos escritos, normas internacionales, normas nacionales, acuerdos, tratados, convenios, y la racionalidad técnico-instrumental, que es la que indudablemente la encargada de materializar esos principios de racionalidad teórico-formal que formulan nuestros organismos. 17 objetivos promueve los objetivos de desarrollo sostenible. Podemos tomar como relevante a los fines de esta exposición el 2, que es el hambre; el 9, la industria, la innovación y la infraestructura en general; y el 12, sobre producción y consumo responsable. Es decir, que a estos tres primeros ejes que instala el informe Brundtland en el 87, tomado en la ECO 92 de Río, podríamos sugerir agregar esta cuarta dimensión, que es la dimensión tecnológica en general y la agrobiotecnológica en particular. Un poquito más allá sobre lo que es semilla y propiedad intelectual en el derecho en general, tenemos que referenciarlo en el derecho internacional y en el derecho nacional. ¿Sí? A nivel internacional tenemos individualmente la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y la Unión Internacional para la Protección de las Expresiones Vegetales. Esto corren en andariveles algo paralelos, pero hay un punto de contacto y fusión que se genera a partir de la evolución y progreso de las técnicas de ingeniería genética aplicada a los vegetales,
dando origen a lo que hoy conocemos como organismos vegetales genéticamente modificados. Tenemos que decir que hay una cuestión muy fuerte que aparece en el acuerdo de propiedad intelectual en el marco de la Organización Mundial del Comercio a mediados de la década del 90, y lo que es el sistema de protección técnica, vamos a decir, al derecho del obtentor de la propiedad vegetal, que hubo tensiones en las negociaciones internacionales y desacuerdos entre Estados Unidos y la Unión Europea. Estados Unidos promovía el sistema de patentes para todos los vegetales. La Unión Europea tenía sobre el punto algunas discrepancias y bueno, se llegó a un acuerdo donde generaron una doble vía, que es la que hoy está diciendo en todos los países de Estados miembros, de la posibilidad de desagregar, o sea, desacoplar, vamos a decir, de las patentes a todo lo que son variedades vegetales, con una excepción que ya veremos. El acuerdo de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, en el artículo 27, apartado 3, ahí puse una disculpa, el apartado 3, inciso B, los miembros podrán excluir, dice, de la patentabilidad. Es decir, es facultativo. Podrán. O sea, los Estados miembros deciden, ¿lo incluyo o no lo incluyo? Y puedo patentar o no patentar las plantas y los animales, excepto los microorganismos y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas, animales. Todo esto otorgarán, dice, sin embargo, los miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patente, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquellas. En el caso de Argentina, como la Unión Europea, es un sistema sui generis. La disposición del presente apartado dice que, inciso, entrará de acuerdo, dice, en rigor, cuando los Estados miembros lo vayan incorporando a sus derechos internos. En Argentina, nuestro sistema de patentes está la Autoridad de Aplicación, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, y a través de la ley 24431, en el artículo 7, ya toma una posición y que dice definitivamente no son patentables, dice inciso C, las plantas y los animales, excepto los microorganismos, los procedimientos esencialmente biológicos para su producción. Es decir, acá entra el tema de la ingeniería genética aplicada a las variedades vegetales y obviamente empiezan las disputas donde empieza la autoridad de control y de aprobación y muchas veces de negación de solicitud de patentes. De hecho, se han ocurrido donde el INPI ha denegado la autorización porque no tiene la novedad inventiva que requiere la ley de patente, ya se ha judicializado y en algunos casos han dado la razón al INPI. Pero dice también, este inciso C, lo 7, sin perjuicio de la protección especial conferida por la ley 2247, la ley de semillas y creaciones fitogenéticas. Bueno, aquí es que bajo este texto habría, y esto es abierta a la opinión, cada uno están aquí compartiendo este encuentro, la posibilidad de una doble protección. De hecho, en los hechos se verifica. Es decir, el titular de una patente sobre un evento puede tener una asociación o combinación, o sea, vamos a decir, va configurando junto con el obtentor de la variedad vegetal, o de mejoramiento tradicional, puede ser, un doble derecho. Pero bueno, esto es una situación porque va sobre el mismo individuo vegetal. Esto es una cuestión que merece mayor profundización y estudio en este campo, especialmente si, como ya se ha anunciado en esta semana, avanzaría la idea de actualizar la ley de semillas vigente desde el año 1973 con algunas modificaciones, especialmente en la parte de multas, pero en lo central es el cuerpo, vamos a decir, vigente desde el año 1973. Después, lo que podemos decir que tenemos por el otro lado, la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Es un organismo
que integran los Estados miembros, y que tiene distintas actas que fueron revisadas en el año 61, en el año 78 y en el año 91. Del acta de 1961, con algunas cuestiones traídas de la ley de patentes de Estados Unidos, es la que fue reflejada en nuestra ley vigente aún 20247. Los organismos de aplicación, en el caso de INASE, que tiene a cargo, que es el brazo, vamos a decir, local de la UPO, es el Instituto Nacional de Semillas, y obviamente en Argentina rige un sistema de protección sui generis. Argentina no, o sea, no adhirió al acta de 1991. Muchos otros países latinoamericanos no lo han hecho. Algunos explican que se encuentran asimétricamente relacionados entre aquellos que detentan el poder tecnológico de investigación y desarrollo y aquellos que tienen los recursos fitogenéticos naturales que serían los nativos, vamos a decir, de nuestros países. En este sentido, México es un abanderado, ¿sí?, respecto de su variedad de maíz, que muchos dicen que su germoplasma fue prácticamente tomado por empresas, sobre todo americanas en ese entonces, o transnacionales, para hacerlas apropiacionalmente y registrarlas como titulares de derecho intelectual. El acta 91 tiene una dificultad que coincide en la mayoría, algunos tienen opiniones más, más cerca y otros más lejos, pues extingue un derecho importante que Argentina está en debate, en discusión, sobre todo en condiciones extensivas, y oleaginosas, prácticamente extinguiría el derecho de reserva de semilla para uso propio, que hoy rige. Más allá se discuta si puede ser, o debe ser, o debería ser onerosa o gratuita, esa reserva. Para esto, ya que esta posibilidad del uso propio, pero pasa a depender del titular del derecho a obtención vegetal. Actualmente, por el artículo 27 de la Ley de Semillas y Cuestiones Fitogenéticas, no lesiona el derecho del obtentor de ese, el uso de semilla para uso propio, ¿sí?, para uso del productor en su parcela, sea propia o arrendada, pero obviamente como titular de la explotación. El otro punto donde es opinable y discutible es se prolonga el periodo de protección. Es decir, se aumentan los años de protección de ese derecho de propiedad intelectual sobre esa variedad. Otro de los puntos más críticos, pero creo que se ha exagerado, que si bien sí lo promueve la autor, es derecho del titular sobre todo el material cosechado y sus productos. Yo quisiera mencionar Rapela, que merece un párrafo interesante, porque es uno de los pocos que no es abogado, es ingeniero agrónomo, pero ha desarrollado una admirable destreza en el examen y el análisis de las normas nacionales e internacionales, no solamente locales, sino de otros países, si bien uno puede coincidir o no con las conclusiones a las que ha aplicado. En el caso de la UPUN 91, también exige el permiso del titular del derecho de obtención para el uso final del grano cosechado. Es decir, este marco de situación pondría al productor hoy en una situación de rehén, vamos a decir, o bien configuraría un prestador de servicio de producción y no el propietario de la producción. Esto es una opinión que obviamente merece seguramente algún otro matiz, por supuesto, aceptable. Es mi opinión. Extiende el derecho de obtención vegetal a todos los géneros y especies, la OPUN 91, y adopta un concepto que podría decir que sobre este no tendría mayores objeciones, es de las variedades esencialmente derivadas, es decir, hay una variedad desarrollada por un obtentor, esa variedad es mejorada por otro obtentor o a través de la incorporación de ingeniería genética y bueno, tendría salvaguardado el derecho original,
la variedad original, el derecho lógico de su propiedad intelectual sobre la creación fitogenética que ha desarrollado. Esto no me parece objetable, me parece bien. Pero sí tenemos que decir, vamos a pasar al otro, este es el mapa, está bien, está al 2011. Estamos hablando de 2011 que seguramente tiene algunas modificaciones. Acá Colombia, por ejemplo. Fíjense que el acta 1978 prácticamente toda América Latina, salvo Perú, y bueno, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, el resto permanece fuera del acta de 1990. También es cierto que aquí aparece en lo que significa la zona de la Unión Europea, muchos países, entre ellos hay países como el caso de Francia y Portugal, que están en una organización que se llama Organización Africana de Propiedad Intelectual, que adopta y sigue los parámetros de las actas, ¿sí? Pero es una organización internacional distinta a la UPOC. Pero está generalmente en paralelo, vamos a decir, en respecto de todas las normas que rigen el sistema de obtención de derechos de propiedad intelectual en los vegetales. Lo que sí es cierto, que aquí muchas veces se omite, y a veces en la prensa se infunde, como una verdad revelada, de que con la OPO 91 vamos camino a perder totalmente vamos a decir, el dominio sobre el producto cosechado, es decir, que toda la variedad vegetal tiene un derecho sobre ese grano cosechado que no se destina a la siembra. Y voy a decir la diferencia. En el caso de autónomos, la Unión Europea adhiere a la OPOM 91, pero fíjense lo que hace. Primero deja 23 especies fuera de la adhesión. Es decir, no a todos los géneros y especies, como dice el acta de 1991. La Unión Europea se reservó el derecho de otras 23 especies. Yo lo voy a dejar preservado fuera de lo que significa la posibilidad de no poder usar el productor, o rehusarlo, o sea, siembra por dentro de uso propio, o reproducirlo, o mejorarlo, o vender. Esto podría decirse que es una cosa que no siempre se dice. Y lo otro que se dice también, y esto lo vemos en algunos contratos que se han empezado, ya había unos contratos a partir de 2012-2013, pero ahora hay otros, de uso de tecnología que los productores son invitados a suscribir, que son contratos de adhesión a cláusulas generales predispuestas que fija la empresa, no la fija el productor, que acepta o no acepta, diciendo de que, bueno, tiene que pagar, aparte de lo que es el canon de la reserva de uso propio, un canon sobre todo el producto cosechado. Y esto quiero señalar de que la Unión Europea tiene un reglamento donde específicamente reserva y preserva que únicamente ese derecho se puede extender no a todo el producto cosechado, sino al producto que el productor reserve para siembra y uso propio en el caso de autógamos, siempre hablando. Y cuando hablamos de autógamos, no solamente hablamos de cereales y oleaginosos, sino hortícolas y frutícolas, vamos a decir, ¿cierto? Es decir, esto es una cuestión importante tener en presente. La ley de semillas comprende todas las variedades vegetales, de todas las especies y géneros. No siempre en la prensa se toma en cuenta esto y generalmente se eje o en el trigo o en la soja y las disputas aparecen allí. El otro tema es China. China recientemente ha adherido a la OPOM 91, pero también, a pesar de que algunos pueden asegurar de que extiende a todo el producto cosechado, también tiene limitaciones. Es decir, se aparta de la OPOC. De hecho, la OPOC, en su página, la pueden visitar, ofrece a los Estados miembros un proyecto, un modelo de proyecto de ley, donde pone excepciones que le llaman obligatorias y excepciones facultativas. Es decir, las facultativas serían la de reserva de uso propio, que obviamente, naturalmente, está orientada a que sea una reserva onerosa y no gratuita, como no contempla hoy nuestro régimen vigente del artículo 27 de la ley 2246. El tema de China
si bien se ha celebrado, si uno lee la ley, se encuentra que tiene parámetros de controles estatales muchísimo más estrictos aún que los actuales que se aplican en Argentina. Y no solamente lo aplica un instituto, en el caso del INASE, sino que también tiene facultades de inspección, control y limitaciones por razones de interés público o de uso público restringido que puede imponer a una empresa semillera, las provincias. Es decir, que tiene dos niveles de actuación institucional para operar sobre el sector. Lo que voy a, perdón, lo que sí voy a tratar de volver sobre este tema, que todo lo que significa el INASE, la función que cumple, de todas maneras, esta presentación va a estar en poder del doctor Meca para ser compartido con todos los asistentes. Es la integración del INASE, que es la Institución Nacional de Semilla Nacional, y cuáles son sus funciones y su integración. Debo decir que la integración hoy está completada, solamente se ha designado un presidente, pero faltan los directores representantes del Consejo Federal Agropecuario, del INTA, semilleros, obtentores, viveristas, comercio de semillas, los usuarios de semillas, que son las organizaciones representativas de los productores agrarios, que lo prevé esta ley, que sea rotativo. En cuanto a los cultivares, y esto es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces hablamos de que la atención se concentra en el trigo, la soja, trigo, soja, y parece que es el único problema de derecho de propiedad intelectual que comprendería la futura o el proyecto de ley de reforma o actualización de la ley vigente. Y debemos sí tener y advertir que acá está contemplando esta ley un grupo de cultivares mucho más grande que los cultivos comerciales extensivos de nuestra área, por ejemplo, apiana, mea, noa, en su lugar. Aromáticas, cereales, cultivos industriales, en el caso de la cebada, por ejemplo, que es para un fin determinado, forestales, forrajeras, frutales, hortícolas, oleaginosas y ornamentales. Sobre este capítulo, en el planeta, la que mayores, vamos a decir, derechos de obtención vegetal y en muchos casos, patentes, están construidas sobre los cultivares ornamentales. Es la que mayor cantidad en número de patentes y de derechos de obtención vegetal otorgados por todo el conjunto de Estados miembros de la organización. Respecto, perdón, respecto a lo que significa vamos a decir, lo que es el producto o el objetivo que la ley 2247 promueve, se encuentra vigente y permanece vigente, es promover la eficiencia en la producción y comercialización de semillas, asegurar a los productores agrarios la identidad y la calidad de esa simiente, proteger la propiedad de las creaciones fitogenéticas. Y aquí empieza lo que hablábamos recién, la disputa entre titulares de propiedad intelectual y los derechos de los productores agrarios, que algunos hablan de privilegio de los productores o excepción. Por el Tratado internacionales también se habla, el artículo 9 del Tratado de Recursos Fitogenéticos, habla de los derechos de los agricultores respecto a lo que es el uso de la semilla y el acceso a la semilla para producir. Y obviamente otra cuestión que aparece es el análisis y profundización de lo que es extensión y agotamiento del derecho de propiedad intelectual. ¿Dónde se agota? ¿Hasta dónde va? La inclusión, obviamente, tiene mucho que ver con la ingeniería genética. Respecto de las generaciones, es importante, pues me permito compartirlo porque es un tema que muchas veces un poco lo vi más a través de las ciencias agrarias, o sea, mucho más que los abogados tenemos que tenerla presente, que generaciones no es únicamente cuando decimos organismo vegetal genéticamente modificado, estamos hablando de algo único.
Hay una primera generación, que es la que dije en Argentina, y una segunda generación que también dije en Argentina, que es la biotecnología tradicional, variedades para un fin específico, que es el fitomaceramientos o los mejoradores de las variedades vegetales que hacen a través de la observación un proceso humano de selección de variedades, cruzamientos, para lograr una variedad más estable, homogénea, que, entre otros aspectos, que exige la ley de semilla para ser registrada en el Registro Nacional de Cultivares y luego registrada en los derechos de obtención, el título de propiedad sobre esa variedad. La segunda generación, en el caso de los vegetales genéticamente modificados, ya hablamos de ingeniería genética. Y en Argentina podemos decir que estamos en la segunda generación que únicamente hoy está sirviendo al control de malezas e insectos. Se incorporan eventos a distintos individuos de plantas a través del procedimiento de transgénesis, es decir, de un gen de una especie o variedad se transfiere a otra para determinados objetivos de tolerancia a algún producto de acción química o biológica o tolerancia a algunos insectos o en todo caso neutralizar la acción del insecto sobre la salud y el desarrollo de la planta. Pero la tercera generación eh, es, es realmente una situación interesante. Es la que incorpora cualidades y valores nutritivos diferenciales al producto agrícola básico. Esto sería lo que sería de tercera generación. Y ejemplo, maíz y arroz dorado con precursores de vitamina A, papas con incremento en el contenido de almidón, que disminuye la absorción de aceite al freírlas, trigo con mayor contenido de ácido fólico para prevención de espina bífida, estos son datos internacionales. Tomate con el aumento del contenido de vitamina, es decir, esto se puede encontrar como fuente de información y ampliada en el Instituto Nacional de Alimentos y el Ministerio de Salud y Ambiente desde el 2010 a ahora. Tenemos después lo que significa la cuarta generación. Es un tema que todavía está, vamos a decir, de análisis un poco maduro por los operadores agraristas respecto de una técnica que se llama división génica. Es decir, no habría, según se explica transgénesis, una transferencia de un gen de un individuo vegetal a otro, sino evitar lo que es los caracteres genéticos de esa planta, que algunos le llaman de tijera genética, corta-pega genético, y es considerada una herramienta sencilla, barata para algunos investigadores, que permite cortar y pegar ADN de la misma individuo, de la misma planta, de la misma especie, que permite controlar y, por ejemplo, cortar algo que causa una enfermedad y cambiarlo por otro que no provoque ese problema. Se basa en el mecanismo natural que emplean las bacterias para defenderse de los virus. O sea, hace el humano un procedimiento que biológica y naturalmente se produce, a veces no a la vista nuestra, pero se produce en la naturaleza de forma independiente de la actividad humana. Estos fragmentos de ADN que se evitan dentro del mismo individuo, planta, puede usarse, según dicen muchos investigadores, para combatir enfermedades infecciosas transmitidas por insectos, como malaria, zika, dengue, fiebre amarilla. Es decir, no se introduce un ADN extraño, ¿sí?, como generalmente sucede en la generalidad de los casos de transgénicos. Y obviamente, bueno, la Asociación de Semilleros Argentinos procura sacar dentro de la esfera de evaluación, de estudio y aprobación que tiene previsto para organismos vegetales genéticamente modificados, este procedimiento, porque resulta mucho más sencilla las aprobaciones. Pero obviamente esto es un tema opinable y no soy yo quien autoridad como para expedirme técnicamente sobre este aspecto. De todas maneras, en Estados Unidos esto es una edición, la edición génica se utiliza, y obviamente se modifican las características, ¿no es cierto?, de un gen del mismo individuo. Por ejemplo, uno de los casos sería el del tomate,
por el color, tamaño, duración, han sido editados, o de trigo resistente a la roya, que esa es una cuestión que sí en Argentina se puede ver. Y en Estados Unidos ya se pueden vender, por ejemplo, champiñones en los que se ha desactivado el gen que hace que se tornen marrón, ¿no? ¿Saben ustedes cómo modifica esta generación de ingeniería genética sobre nuestros productos que consumimos en forma directa o indirecta? El otro, hay una variedad que se llama camelina, que también tiene un proceso así. Es decir, esta es una cuestión que, bueno, está todo en este momento que el estado de necesaria profundización y estudio y, naturalmente, conclusiones, porque es un tema que no tengo duda que en los próximos meses va a tomar el estado público y el debate público se va a dar. Respecto al productor agrario, vamos a concentrarnos más en el título de esta jornada. No lesiona el derecho de propiedad, dice, sobre cultivar, obviamente. Quien ejerce, como decíamos, quien entrega cualquier título sobre un cultivar, quien entrega cualquier título de semilla mediante autorización del propietario, o quien reserva y siembra semilla para su propio uso, o usa o vende como materia prima o alimento el producto obtenido del cultivo de tal. Este artículo es el artículo que generalmente las empresas semilleras ponen en el foco, cuya modificación popularon muchísimos proyectos de ley en los últimos al menos 15 años, pero obviamente es un tema que no puede ser tomado con ligereza y solamente pensando en las hojas. Hay que pensar en todo lo que son las especies y géneros vegetales que se desarrollan en nuestro país. Este derecho que ejerce el agricultor, y cuando decimos el derecho, no solamente que ejerce el agricultor extensivo, el productor agrario, sino el productor intensivo, el hortícola, puede ser optativo, incluso gratuito o oneroso. Este es uno de los debates, porque por la ley actual no lesiona el derecho del obtentor, se supone, se presume que es gratuito. Ya no tengo por qué ni pedir autorización ni pagar. Sin embargo, han aparecido sistemas de realidad extendida que ya empiezan a difundirse vías contractuales a los, en el caso de cultivos comerciales extensivos en nuestra región completa. Este derecho que tiene el agricultor, ¿puedo yo renunciarlo? Está disponible. Si yo puedo decir, yo tengo este derecho, pero no voy a firmar un contrato donde voy a pagar el canon del uso de la tecnología. Esto es un gran tema. El tema es cómo se formulan esos contratos. ¿Es un derecho irrenunciable? Es otra consulta y pregunta para estudiarlas y para profundizarlas. Y por último, los contratos de licencia de uso de tecnología de primera generación, que son los que tenemos hoy, aquí, con canon sobre toda la producción, es legal. Y yo ya tengo opinión formada y ya la he volcado en el capítulo que generosamente el doctor Ibarra me ha confiado, en donde me pronuncio porque esto tiene un viso de manifiesta ilegalidad. Porque en realidad es el titular de derecho de obtención vegetal, algunos dicen, yo tengo una patente o lo que sea, en otros países, obviamente no en Argentina, puedo cobrar un canon sobre toda la producción. Los contratos que se han formulado aparecen. Y esto es un disparate, pero no solamente visto desde el punto de vista científico, tecnológico o jurídico, de sentido común. Es decir, el producto de una semilla transformada en planta que genera el fruto, no solamente depende de la variedad vegetal y su mejora genética, de mejoramiento o ingeniería genética aplicada, sino depende de factores múltiples, suelo, radiación solar, regímenes de agua. Es decir, que lo que se está produciendo, si así están planteando este tipo de modelos contractuales, o algunos que pretenden bajar la UPOV 91 sin ningún tipo de adaptación, es transferir, vamos a decir, lo que son bienes jurídicamente inapropiables, como la radiación solar, el agua atmosférica, el agua verde, al titular del derecho de obtención vegetal. Y esto es un disparate porque, es más, el productor agrario, en su suelo, más allá de las características de cada suelo, puede tener técnicas de aplicación que indudablemente mejoran la
el desarrollo del cultivo. Yo lo que creo que con esto yo me voy a ir despidiendo porque vamos a cerrar con preguntas. Los interrogantes sobre estos contratos de licencia de uso y conflicto los voy a profundizar en el encuentro que se celebra en octubre, promovido por el Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de Rosario, que preside y coordina el doctor Luis Faciano. Las preguntas que uno se tiene que hacer y procurar responderlas con los operadores jurídicos, ¿se trata solamente de un contrato privado no regulado? ¿Impacta en la libertad contractual y coste del sujeto agrario? El derecho del productor de reserva es renunciable, transgrede el principio de agotamiento del derecho, vamos a decir, de propiedad intelectual cuando avanzan pago de tecnología sobre todo el grano cosechado. Debería ser un contrato de adhesión con cláusulas bajo regulación y aprobación de una autoridad administrativa estatal. Es aplicable la Ley de Defensa de la Competencia en consideración de los oferentes tecnológicos que pueden concentrarse. Y finalmente, ¿puede el productor agrario quedar comprendido como usuario de la semilla en una relación de consumo del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación? Sobre este punto, quiero señalar que hasta el año 2015, generalmente el foro agrarista, no puede tener minoría en esta opinión que voy a dar, pero acepto, como decir, el desafío de formularla, el productor agrario es usuario de la semilla y ese es el destinatario final de la semilla. El tema de la autogama es cuando renace ese derecho, pero sobre el grano que yo uso para sembrar, pero no del grano producido. Hay una relación de consumo. Antes del 2015 podemos decir que estaba excluido el productor agropecuario por la Ley de Defensa del Consumidor. Estaba expresamente. Pero después del año 2015, esto se elimina y se incorpora un concepto más novedoso de la relación de consumo, ¿no? Que en opinión de algunos civilistas sería la universalización del derecho de consumo y la protección del usuario consumidor en este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Aquí finalizo. Esto que compartí, también algunos de estos aspectos fueron planteados y están en evaluación por el Instituto de Derecho Agrario y Ambiental de Belleville, Colegio de Abogados de los Amigos Cordobeses. Gracias, doctor Meca, y discúlpeme si me excedí. No, no, está bien, Juan. Un gusto, la verdad que no quería interrumpirte porque muy entretenida y novedosa los planteos que estás haciendo y las conclusiones a las que has arribado, que la verdad que dejan muchos interrogantes para que nos quedemos pensando un poquito respecto a todo esto. Fundamentalmente lo que hablas del Código Civil y Comercial y la relación de consumo y el exceso en que pueden incurrir las multinacionales cuando son quienes detentan el monopolio de las semillas y el productor agropecuario puede quedar cautivo de esa situación. Pero bueno, yo no es cuestión que hable yo, sino que por ahí dejar un poquito abierto si algunas preguntas, alguna inquietud que tenga algún alumno, tenemos un ratito todavía que habiliten el micrófono y le pueden hacer las consultas al doctor Acuña que consideren. Si alguien quiere, habilitamos. Acá me preguntan qué significa PAB, a lo mejor Producto Agrícola Básico. Es decir, lo que yo saco una vez cosechado el producto, eso es un producto agrícola básico que va, obviamente, a la industria, a la exportación, y a la industria puede ser, para la industria, en el caso de oleaginosos, puede ser también de cereales, puede ser para producir subproductos industriales o subproductos con fines alimentarios, ya sea directo o indirecto para los humanos. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, Patricio. Yo quisiera saber, a ver, cuál es, porque, digamos, si bien acá se trata como el fin de la cadena al productor agropecuario, y en la mayoría de los casos, digamos, somos la población en general, los destinatarios de los producidos, en los que cereales, frutas y demás. ¿Cómo, si es esta ley o hay alguna otra norma que controla el tema de las modificaciones genéticas que hacen por una cuestión de salud? Bien. Bueno, sobre esto,
seguramente un biólogo lo haría mucho mejor que yo, pero voy a referirme a algunos de ellos. Todos aquellos, en el caso de nuestro país, está en la CONABIA, el Consejo Nacional de Biotecnología, que es la responsable de evaluar, estudiar y aprobar. Primero, aprobar y asignar, en todo caso, la titularidad de propiedad a quien presenta solicitante. Segundo, la liberación al ambiente y la liberación comercial. Es decir, hay un organismo, y puedo decir una cosa que es importante. La familia se va cambiando a lo largo de... Yo hablo de lo que se conocía, yo los conocí, los traté, son destacadísimos investigadores y profesionales de distintas ciencias, no solamente de la agronomía, ¿sí? Biólogos, y que hacen estudios casualmente sobre las cuestiones vinculadas con esas transgénesis. Yo sé que en la Unión Europea hay movimientos que están obviamente desconformes con todas las aprobaciones de genéticamente modificados. En Argentina también hay quienes hoy lo resisten. Yo no tengo una, vamos a decir, una categórica afirmación de que no puedan afectar la salud humana. Porque obviamente no, esto es cuestión de investigación. Es más, los alimentos presuntamente naturales, muchas veces, voy a citar el tema de la aflatoxina A, que es carcinógeno de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Se ha detectado en aquellos que condicionamiento adecuado antes Se de escucha muy desarrollado mal. de esta aflatoxina, es un hongo que es un hongo, la aflatoxina A, B, carcinógeno según la Organización Mundial de la Salud. Esto significa que no solamente lo que es organismos vegetales genéticamente modificados es el origen de la amenaza a la salud humana, también la hay en los cultivos que se presumen de producción natural. Es decir, que esto es un problema de control bromatológico que, bueno, ahí es otro capítulo que podemos analizar en otro encuentro. ¿Cuáles son los controles? No solamente en lo que son las aprobaciones, sino en el procedimiento que debe seguir todo ese producto hasta llegar al consumo, sea humano directo o indirecto. No sé si Patricio respondió tu inquietud. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bien. Bueno, Juan, creo que no, no hay más preguntas para hacerte, pero desde ya muy agradecido. De todas maneras va a quedar seguramente en el canal de YouTube de la facultad para que lo puedan ver. Y bueno, cualquier Bien. inquietud te estaremos convocando nuevamente. Sí, una reflexión final que es agradecimiento, en este caso como titular de la cátedra de Derecho Agrario y Recursos Naturales, y a todos los asistentes, no solamente los que están compartiendo este encuentro aquí en Zoom, sino también a los virtuales por el canal de YouTube de la facultad, e indicar que, bueno, que el tema de la agrobiotecnología es una cuestión que está instalada, y realmente debo sí decirles que muchas veces todo lo que consumimos siempre tiene algún componente que procede de una variedad vegetal genéticamente modificada. Desde la salsa de soja que se usa en la cocina gourmet, hasta algunos edulcorantes para gaseosa o para cuestiones así que vienen del maíz o vienen de otras procedencias vegetales, son productos a veces que proceden de organismos vegetales modificados. Yo no tengo una opinión realmente contra los organismos vegetales genéticamente modificados, contra la tecnología y la ciencia. Lo que sí estoy advirtiendo que debe haber un mayor equilibrio entre los derechos de quienes son los titulares de derechos y quienes son los usuarios de ese producto semilla, que puede ser un tubérculo, que puede ser una planta, o sea, forestal o lo que sea.
que esto es una cuestión a tener en cuenta nada más. Y tenemos un tema típico que no lo tocamos, pero queda abierto, el HB4 trigo, que fue desarrollado a través de un convenio entre la Universidad Nacional de Rosario, la doctora Chan, que tuvo, fíjense usted, tuvo un tránsito complejo, porque si bien algunas ONG manifestaron absolutamente su resistencia y su rechazo, también algunos sectores comerciales, porque obviamente todos nosotros dependemos, cuando hablamos de Conavia, que no solamente aprueba, teniendo en cuenta consideraciones de bioseguridad, sino también lo que hacen los demás países respecto a las aprobaciones de ese material que Argentina está generando. Actualmente se conoció la aprobación de China, y esto obviamente, hasta que eso no esté bien claro, es natural a veces que en el sector comercial, sobre todo en el sector de acopio, se pueda tener algún reparo, vamos a decir, sobre la difusión de estos cultivos, en el caso del trigo, que puede decirse que es saludable su irrupción, porque en definitiva ha hecho una mejora sustancial en la posibilidad de extender el cultivo de trigo dentro de lo que es la pampa seca, donde hay un régimen de lluvia muy bajo, a través del transgen del girasol y una resistencia a un nuevo herbicida que reemplazaría al famoso glifosato, donde hay muchas variedades ya vegetales que la resisten, que es el glucosinato de amonio, que está aprobado en el país desde el año 1998 por el SENASA. Aprobado y utilizado, no solamente en cultivos agrícolas extensivos, sino también en cultivos intensivos hortícolas de consumo humano. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Muy claro, muy interesante tu exposición y bueno, tenés las puertas abiertas de la cátedra para en el momento que quieras podés, te vamos a convocar y si no podés invitarte solo también, tenés las puertas abiertas, como te digo. No, te agradezco profundamente a todos ustedes y bueno, a Juan, espero que nos veamos pronto y muchísimas gracias por todo el acompañamiento y felicitaciones por estar promoviendo un tema que mi voz es una, hay muchas otras voces, como mencioné, que sobre esto pueden tener coincidencias o discrepancias o matices, pero es necesario que como operadores jurídicos responsables tenerlas todas en la mesa, en el escenario, para formar opinión definitivamente y en todo caso formular opiniones, porque yo creo que algún proyecto de los que ya se cayeron en estado parlamentario puede volver a surgir en estos meses que vienen, o nuevos, a lo mejor, y hay que tener, a mi juicio, muy claro que cuando hablamos de ley de semilla y creaciones fitogenéticas, no solamente hablamos de la soja y el trigo, hablamos de un conjunto importantísimo que pasa por lo cítrico, lo forestal, frutícola, hortícola, y esto es importante porque hay derechos que pueden exceder el propósito que legítimamente debe tener el obtentor de reconocer su derecho, sino me parece la extensión abusiva de este derecho a todo lo que se produce, y esto creo que debe ser cuidadosamente evaluado. Gracias, Juan, gracias a todos, gracias, Candela, por tu paciencia, Gracias a vos. Y por tu generosa, vamos a decir, paciencia conmigo. Bueno, un cariño y un fraternal abrazo agrarista para todos. Muchas gracias, profesor, muy amable. Chao. Igualmente. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao.